Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es el día 13 del aislamiento. Eh, en cuestión de síntomas, nuevamente pues no hay ningún malestar, gracias a Dios. Estoy muy contento, muy emocionado ya de estar casi a punto de salir y pues retomar ciertas actividades ya de mi vida cotidiana. Y pues si por alguna razón tú estás pasando por algo así, créeme que este es el tiempo en el que, pues más que hacer de cuenta que esto no valió la pena o sentirlo como algo pesado, yo creo que es el momento en el que debemos darle gracias a Dios, porque por ahí alguien escribía el día de ayer en la publicación del día 12, me ponía, ya casi lo logras, ¿no? Entonces creo que es el tiempo en el que debemos de darle gracias a Dios por esto, ¿no? Y fíjate que, pues analizando la situación y estando en oración, vino a mí un pasaje del Evangelio, pero antes de comentártelo, te quiero hablar un poquito acerca pues de la culpa, ¿no? En las cuestiones de Dios, sin importar tu creencia religiosa, pues muchas veces manejamos la culpa, y la culpa la manejamos que da gusto. O sea, tú no puedes hacer esto, o por ti pasó esto. Entonces este sentido de culpabilidad en muchas ocasiones nos hace sentirnos indignos de estar frente a Dios o de buscar a Dios, y lo único que provocamos es alejar a la gente de Dios por sentirse indignos, ¿no? Entonces, Dios, en el momento en el que nosotros participamos ya de su palabra, que reconocemos quién realmente es Jesús en nuestras vidas, entonces desde ese momento nosotros pasamos de ser criaturas de la creación y nos convertimos en hijos. Y el ser hijos prácticamente nos da la facultad, pues, de pedirle a papá. Así como le pides a tu papá terrenal, pues también le puedes pedir a Dios. Y esto no se trata de ser digno o indigno por lo bien o lo mal que te portas. Esto de la dignidad es más bien un proceso de fe que tú tienes que desarrollar. Así que para que lo entiendas mejor, te voy a leer el pasaje. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 10, dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y digo al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bien, en este pasaje pues quiero resaltar tres aspectos. El primero es que al final un centurión pues era una persona de autoridad. Sin embargo, el primer aspecto fue que él hizo una búsqueda de Dios, es decir, buscó a Jesús. Y eso es algo que muchas veces nosotros no hacemos. Tal vez él, dentro de su autoridad, dijo: no, pues ya, si mi criado no puede salir adelante, pues hay que se muera y me voy a conseguir otro. Sin embargo, el corazón que tenía, y pues también este sentido de responsabilidad ante la autoridad, pues hizo que buscara a Dios. El segundo aspecto, pues es la fe que él tenía, ¿no? Independientemente de que Jesús dijo: bueno, pues yo voy a tu casa, dijo: no, mira, Señor, con que tú lo digas, se va a hacer. O sea, esto es un acto de fe. Ese es el segundo aspecto. El primero es buscar a Dios, el segundo la fe. Y el tercero, él entendía la autoridad que él tenía como centurión. Sin embargo, se sujetó a la autoridad de Jesús. ¿Sí? Ese es el tercer aspecto, sujetarte a la autoridad de Jesús.
Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros tenemos fe, practicamos nuestra fe, y cuando nos sujetamos a la autoridad como hijos de Dios, independientemente del título que nosotros lleguemos a tener, entonces podremos recibir de Dios todo aquello que le pedimos. Es decir, si nosotros confiamos en Dios, vamos a tener este favor de Dios. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que estar en la búsqueda de Dios en la oración. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, y es algo que a lo mejor recalqué mucho en estos videos. Y pues obviamente cada episodio que nosotros tenemos, pues es precisamente para eso, para que nosotros tengamos que pasar por estos tres aspectos, que busquemos de Dios, que tengamos fe y que nos sujetemos a la autoridad de Dios. ¿Ya? Muchas veces pasamos episodios desagradables y buscamos en todo, ¿sí? Recurrimos a todo, y al final, ya porque nos acordamos, entonces recurrimos a Dios, y tiene que ser al revés, ¿no? Entendemos que la situación actual es bastante difícil, y pues yo creo que si nosotros seguimos estos tres preceptos, vamos a poder pues estar más en comunión con Dios. Y hace unos días les citaba de manera verbal una cita de Apocalipsis que decía que Jesús toca la puerta, y que si le abrimos, pues Él entra y cena con nosotros y nosotros con Él. Pero también te quiero compartir otra cita bíblica también que está en Apocalipsis. En Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, al analizar este texto bíblico, me sitúo en la parte donde dice guardado la palabra. No podemos nosotros guardar la palabra si no hay una búsqueda de Dios, ¿sí? Si no hay Dios, no hay palabra. No podemos nosotros guardar la palabra si no hay fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no podemos guardar la palabra si no reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces debemos confiar en Él, y obviamente para que Él pueda guardarnos en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, pues tenemos que estar en comunión con Él. Creo que el objetivo principal de estas narraciones ha sido precisamente eso: buscar a Dios, tener fe en las situaciones que estamos viviendo, y obviamente reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Yo sé que a lo mejor la situación que yo viví no es tan complicada como la puedes estar viviendo tú, o tal vez hay alguien que está viviendo una situación mucho más difícil que la mía y que la tuya. Sin embargo, creo que esto aplica para todos. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que tener fe y reconocer quién es Él en nuestras vidas. Y de esta manera nosotros vamos a estar preparados para todo lo que viene. Así que la invitación esta tarde es que tú puedas orar a Dios, que puedas buscarlo, que puedas ejercitar tu fe. ¿Y cómo la vas a ejercitar? Pues reconociendo y sabiendo que todo lo que en estos momentos estás pasando en tu vida, pues va a tener un final feliz, como dijeron por ahí los cuentos, ¿verdad? Y al reconocer la autoridad de Dios en tu vida, tú le estás dando la facultad a Dios para que pueda obrar en tu vida. Si no le das la autoridad, Dios es tan respetuoso que no se va a meter. Entonces, esta es la invitación esta tarde. Pues es la penúltima narración. Yo te agradezco que estés conmigo y que me acompañes y hayas sido parte de este proceso. Yo espero que todo esto llegue a buen fin, no solo en la parte de nuestra ciudad, sino a nivel mundial, que esto acabe pronto. Pidamos a Dios para que todo esto acabe y que podamos regresar a nuestra normalidad y poder disfrutarnos los unos a los otros y poder pues abrazarnos como estábamos acostumbrados. ¿Sale? Así que nos vemos el día de mañana para la última narración, y el día de mañana te voy a contar tal vez la historia
que me hizo seguir a Dios. Entonces mañana te voy a contar eso, así que nos vemos, cuídate mucho, que Dios te bendiga.